Mis distinguidos amigos, distinguidos almorzantes, hoy es 20 de enero y estamos con ustedes en esta emisión más del Almuerzo Picante. Tuvimos una cobertura muy amplia en Washington a través de nuestros representantes siderales, logramos hacer contacto con algunos de los amigos y ahorita les vamos a hacer unas pequeñas entrevistas. No es cierto. Logramos estar con ustedes para platicar y está aquí con nosotros el doctor Vivienda Oscar Ruiz Vargas. Bienvenido, Oscarín. Está también nuestro distinguido hombre de las letras en inglés y en otros idiomas, el hombre que siempre sabe hacer de cocinar, Carlos Gómez Bermejo, y nuestro distinguido amigo antropólogo, sociólogo, que tiene incluso a su camotero a la puerta para no perder el gusto, nuestro querido amigo Sigifredo Rodríguez Coria y su amigo Ulises Lara, que los saludan con un enorme abrazo. Y el día de hoy, pues hablaremos de la toma de posesión de Biden y de cómo corrió en una pecera el señor Donald Trump porque no encontró el metro. Bueno, empezamos. Bueno, pues en una cosa que es la tradición, la parafernalia, la fiesta, dicen algunos de la democracia, la toma de posesión, con toda esta estructura que han construido durante pues ya más de 2 siglos los norteamericanos. Hoy tomó posesión el presidente número 46 de la Unión Americana, el señor Joe Biden, y la vicepresidenta, que también es un ícono, una primera mujer, además no solamente fémina, sino de una, digamos, mestizaje, ¿verdad? Porque es hija de un iraní, según recuerdo, y de una mujer de origen de afro, y que bueno, pues ella ha tomado también posesión como vicepresidenta, y pues yo pediría, compañeras, compañeros, que empezáramos a platicar, porque una cosa que sí se vio es que con toda esta fiesta, pues se vio muy desangelada, porque hubo pues de todo. Una amenaza de bomba a la Suprema Corte, una enorme movilización militar, una situación de tensión generalizada y un desdén de otros. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que realmente se ve en este evento que, pues, habrá que decirlo? Ya hablaremos del discurso. Les pediría que habláramos de la nota de color. ¿Qué es lo que vieron? Si es que tuvieron la oportunidad y qué les viene a la mente para comentarlo con nuestro auditorio. Adelante, mi querido Oscar. Bueno, mi buen Ulises, no te vi por ahí entre los invitados, por más que busqué con lupa en el televisor de 40 pulgadas. No me dieron acceso porque me dieron muy barbón. Es que andaba... Dijeron que a los países musulmanes nada. Oscar, es que andaba en la estratosfera, por eso desde allá vio la toma de posesión. Desde acá arriba. Ah, muy bien. Traías tu lente, tu ocular desde el dron majestuoso. Pues mi buen Ulises, Sigui, Carlitos, en esta toma de posesión, el primer día del presidente número 46, con cerca de 25,000 soldados desplegados en los alrededores de esta toma de protesta. Dicen que estaba así. Y bueno, primero para aclararle a nuestro auditorio del Almuerzo Picante, por qué Andrés Manuel no fue a la toma de protesta, porque no quiso. Y además es algo que no se estila en las tomas de protesta de los presidentes norteamericanos. Porque no fue ningún jefe de Estado. Claro. Y como regularmente sus protocolos lo señalan, es que invitan en su caso a los embajadores, algunos, no a todos. Y en este caso, Rocío Bárcena le tocó la representación del Estado mexicano, estuvo por ahí presente. Inclusive, Marta, perdón, siempre la confundo con Rocío, será porque Rocío es la buena amiga. Ella es la de la Secretaría, ¿cómo se llama? Servicio Postal Mexicano, CEPOMEX, es la titular. Correcto, le mandamos un saludo desde aquí, un abrazo fraterno a ambas. Y bueno, ella fue en representación, obviamente, del Estado mexicano a esta toma de protesta. Me pareció nuevamente un evento, de mercadotecnia pura, ¿no? Un show. Al puro estilo gringo. Ahorita lo dices. No te comas todo el tiempo, mi querido Oscar, deja a los demás, eres muy... Vamos a pimponear porque va a ser el único tema que vamos a tratar, ¿no? Hasta ahí lo dejo y retomo ahorita en unos momentos. Órale, venga, mi querido Carlitos. Un show, ¿por qué, mano? ¿Por qué un show? ¿Porque estaban los artistas? No, es un show, vamos, como están acostumbrados los estadounidenses a tener eventos magnánimos, aunque sean efímeros, ¿no? También es la cultura de lo efímero. Un show apoteóstico, impresionante, que duró media hora, vamos.
los grandes eventos como el Supertazón, que va a ser el 7 de febrero, grandes bandas y grandes artistas como Michael Jackson, Madonna, los Rolling Stones, han hecho sus espectáculos y no duran más de 10, 12 minutos. O sea, es un gran espectáculo con una vida efímera. Oigan, ¿Qué están festejando? Hasta la Yaricia Aparicio estuvo ahí, hizo su aparicio. ¿Qué están festejando los estadounidenses? El regreso del establishment, de la clase política tradicional. Eso es lo que festejaban los estadounidenses. Tan, tan. ¿Y a cuál le iban? ¿A Jennifer López o a Lady Gaga? Fíjate que hablando de la nota... Él, ¿sabes por qué estaba enojado, Sigi? Porque no fue su primo. No, es que me refiero a si le iban a las güeras o a las morenas, ¿no? ¿Su primo el Buki? De hecho... Exacto. Por primera vez no invitaron al Buki. De hecho, fíjense que a mí me llamó la atención, hablando en color, sobre la nota, que escogen dos mujeres, lo cual puede parecer muy progre, ¿no? De hecho, creo que así lo trataron de hacer, siendo los demócratas y tratando de retomar el papel histórico, que en realidad no es histórico, porque había sido de unos años para acá, el papel de los demócratas de vincularse con ciertas libertades, ¿no? Inclusive en el resto del mundo me llama la atención que los empiezan a llamar de izquierda, o el mismo Trump creo que tuvo la culpa de empezarles a llamar de izquierda, cuando pues, no existe una izquierda como tal en Estados Unidos, y hablando ideológica, sociológica y politológicamente. Y escogen a estas dos mujeres. La vicepresidenta, mujer también. Y de las dos, hacen un cambio que hubo. Mi gatita se quería brincar. Me voy a medir. Mi gatita se quería brincar la ventana, perdón. Me voy a medir, no te preocupes. Está bien. Apágale tu micrófono. Entonces, o sea, sí son progres, pero no tanto. Tienen sus medidas, ¿no? Siguen siendo tradicionalistas los estadounidenses. Primero, en el sentido bueno, la sorpresa, a ver ahí, Sigi. Le dejan a Lady Gaga. Eso, ¿no? Pusieron a una persona transgénero. Sí, en además. Un cargo, ¿no? está propuesto apenas. Es progre, pero es progre, ¿no? Es una visión progresista de vanguardia. Pero en el caso de las dos que preceden el acto, el show, como bien dice Carlos, a una le dejan el himno y es la estadounidense. Mientras que a la otra estadounidense, pero latina, le dejan la canción patriótica, es decir, el segundo lugar. Oye, entonces sí cambia, pero no tanto. En español, libertad. Sí, con acento pocho. Libertad. Sí, exacto. Entonces, eso me llamó la atención. Lo otro, lo que dijo Oscar, que está muy presente el número del presidente, igual que el número del Super Bowl, ¿no? En esos son así muy de colecciones, muy de celebraciones, así de culto, cuando en México lo más difícil, y es pregunta de examen, ustedes lo saben, por lo menos Carlos y tú, ¿no? Bueno, Oscar también, son preguntas de examen para cualquier facultad, ¿no? De examen final. ¿Qué número de presidente fue Lázaro Cárdenas, no? Pero en Estados Unidos está muy presente, ¿no? El número 43. Así. A ver, Oscarito, y además de todo esto que tú acabas de comentar y lo que ya bien dijo el resto del equipo, que es un show y cómo les gusta jugar con esta idea de los números y la fantasía, vayamos a lo que empieza a ser cada vez más sustancioso. Ahora sí, ¿cómo viste el discurso, carnal? ¿Cómo viste estos llamados? ¿Cómo viste este mensaje que, bueno, pues trata de hacer todo lo necesario de decir, es la era Biden, abajo la era Trump? Pues primero, sincero y respetuoso, reverente, casi me duermo, ¿no? Prácticamente por todos los traductores. Todos con ese güey. Todos los traductores por eso era Sleepy al Joe. español en todas las cadenas norteamericanas parece que están llorando, cabrón, cuando están traduciendo. Y es una desesperación, pero extraordinaria. Entonces tenemos que irnos a otros medios de comunicación para tener más o menos el ánimo adecuado. Pues un mensaje un tanto guango, pero también llamando a la conciliación del pueblo norteamericano. Y me llamó mucho la atención un pronunciamiento de Biden que dice, debemos poner fin a esta guerra incivil, ¿no? Es decir, que estaba fuera de toda civilidad, de todo marcaje que había marcado históricamente el establishment, ¿no? De la política norteamericana,
Donald Trump llegó a ser un irreverente, no estaba familiarizado con el establishment, con la política norteamericana, rompió con una homogeneidad y también con una rigidez en el ámbito político. Y bueno, Trump, recordemos, se va con esta anotación de ser el único presidente en la historia de los Estados Unidos en tener 2 procedimientos de impeachment, ¿no? Estos procedimientos que son básicamente procedimientos a través de los cuales se le quita la potestad al presidente y se le somete a juicio. El primero... Juicios políticos, son juicios políticos. Sí, claro. El primero, recordemos, fue por abuso de poder y obstrucción al Congreso, el cual no prosperó, aunque pasó la primera etapa de la Cámara Baja, en la segunda se quedó en el Senado, porque obviamente los republicanos tenían mayoría y tienen mayoría todavía en el Senado. En este segundo procedimiento que se le inició fue por incitar a la insurrección. Este procedimiento pervive todavía, aun cuando ya se ha hecho el cambio de estafeta, y también es importante decirle, Ulises, es un procedimiento que está por votarse en el Senado. Y bueno, aunque se llevó a cabo la sorpresa que en la Cámara Baja votaron 10 republicanos a favor de establecer este procedimiento de destitución, en el Senado todavía siguen teniendo mayoría. Y en el primer procedimiento votó todo el Senado en contra, todos los republicanos. Ahora, seguramente se va a quedar ahí, no va a prosperar. Ese es mi pronóstico. Pero aquí recordemos que de los 100 senadores que hay actualmente, 51 son republicanos, 45 demócratas, 2 independientes y hay 2 vacantes. Entonces, esto seguramente no va a suceder y le va a dar potencial eventualmente a Trump para, en su caso, y si así lo decide, regresar dentro de 4 años. No están tan tersas las posiciones en este momento, y recordemos que Trump, antes de salir, realizó acciones muy intensas a nivel global. Entre ellas, quiero decirles 5 rápidamente. Una es que devolvió a Cuba en el listado de los estados patrocinadores al terrorismo. El 2 es levantar las restricciones de las vistas diplomáticas o las reuniones diplomáticas con Taiwán. Taiwán, que es un lugar que no ha sido reconocido por la diplomacia internacional por sus connotaciones específicas. Bueno, pues Estados Unidos en estos últimos momentos permitió efectivamente la consolidación de su diplomacia en las reuniones con los diplomáticos de Taiwán. La otra es que acusó directamente a Irán el 12 de enero de ser nuevamente la sede neurálgica de Al Qaeda. Y bueno, esto trae otro tipo de repercusiones. Y cometió un asesinato de un alto militar en territorio iraní y lo autorizó él y lo aplaudió y salió a decir, me valió madre, yo era un enemigo de los estadounidenses y yo lo mandé matar y qué. Claro. El otorgamiento también de cerca de 100 indultos, ¿no? A diferentes personas y algunas, digamos, inclusive reformulaciones a personas que tenían ya la pena de muerte. Entonces se les indultó en este proceso también. Cerca de 100 personas, no todas obviamente fueron indultadas bajo los mismos términos. Hubo muchas de ellas que fue en la última etapa de esta administración por las investigaciones que realizaron, tanto la DEA como el FBI, de espionaje, de intercambio de información, de falsear información ante el Congreso, etcétera. Muchos de ellos cercanos a Donald Trump en su gabinete, indultó per se a sus familiares, algunos amigos, a algunos personajes de su gabinete, entre ellos a Giuliani. Y sí, bueno, hasta indultar él. Nada, que ya era mucha mamada, o sea, neto. Lo intentó, o por lo menos lo estudió. Y fíjate que era factible, mi buen Carlos, analizando obviamente la Constitución dentro del artículo 6 de los Estados Unidos de Norteamérica, pero en caso de ser viable únicamente procedería para los efectos de carácter federal, es decir, aquellos delitos de carácter federal que hubiese cometido, pero no para aquellos delitos que algunos estados consolidaran o consideraran o estructuraran. Tiene casos abiertos en Nueva York. Claro, por supuesto, evasión de impuestos es uno de muchos, ¿no? Y bueno, ese sí es federal. Evasión de impuestos, pero también puede ser tasas impositivas de carácter local. Hay algunos que son de orden local y hay otros que tenían que ver con temas de agresiones sexuales. ¿Se acuerda que también estuvieron acusando del tema? Ese es local. Claro. Pero no lo hizo. Ahora, habría que comentar que, bueno, también Joe Biden ya llegó con la espada desenvainada, diríamos, ¿no? Ya lo primero que dijo para hacerse distinguir es que
no habrá más muro, esto se derriba, y entonces así como el mensaje de ¡wow! El muro siempre ha existido. No, es que el muro, es que siempre ha habido muro, o sea, neta, siempre ha habido una pinche bardota ahí, o sea. Bueno, esa bardota, sobre todo en Tijuana, está impresionante, digo, ha sido ahí, es de la ignominia, siempre ha estado, pero esta idea del famoso muro que no se terminó de construir y ahora ya lo termina de derribar. Oye, eso te iba a preguntar, de los 3,000 kilómetros de muro, ¿cuántos se construyeron? ¿Alguien tiene el dato? Dice que como 500, una cosa así, o sea. Sí. Una calada siempre. Bueno, y el último punto que no terminé es prácticamente el acelerar los procesos para conceder permisos de exploración y derechos de explotación en la parte de la salvaje Antártida, ¿no? Perdón, del Ártico, del salvaje Ártico. Esta zona que había sido reservada ya desde hace 6 décadas, mi buen Ulises, ¿no? Van por las focas, bebés. Sí, y ahora ya en esta recta final, en las últimas semanas, pues hizo la expedición de autorizaciones y permisos. Pues me parece muy desafortunado porque eso también complica el inicio del eje de las riendas del gobierno. A ver, y de las cosas no, pero, que pero Biden llegó y en chinga se puso a firmar, güey, o sea, también, o sea, el vato no, ya se tomó la foto, se besó, salió, se tomó la selfie con Lady Gaga y con la Jennifer Lopez, todo el show, ya, ok, llegó y se puso a firmar en chinga, o sea, el vato ya, que inician los procedimientos para regresar a los estadounidenses, a la Organización Mexicana, a la Organización Mundial de la Salud, al Pacto de París, ya mencionaron la suspensión del muro. El muro va para atrás, DACA, ¿no? Los Dreamers. O sea, el vato se puso a firmar en chinga, el vato, o sea, llegó. La visita con las tías a Guanajuato, esa también ya la canceló, ¿no? Sí, bueno, son hermanas, no tías de nosotros. Es que hay una colonia importante de estadounidenses ahí en San Miguel de Allende, güey. Yo creo que va eso. Y todos van así, eso ya llegó. Y se hablan en el mismo idioma, ¿no? Son unas hermanas que tienes bien paradas ahí, ¿no? Bueno, unas ya las están acostando porque están deshaciendo. Son de mucha influencia, dice. Antes no estaban en vitrinas, entonces llegaba la banda y creía que eran de cartón, güey, les arrancaban pedazos, güey. Perdón por el breviario cultural, es que acabo de ver El Santo contra las momias y de verdad es una película de culto, de híjole, no se la pierdan, es una chulada. Sí. Y tiene razón Carlos, ahí se ve, ya algunas estaban en vitrinas, pero la mayoría, sobre todo las que eran de mayor atracción, estaban así directas, ¿no? O sea, te podías cortar un pedacito. Póngalas en su casa, tómese usted la foto. ¿Es verdad que en esa película de Santo contra las momias sale un tablero como el del metro? Sí, de hecho es el original. Nada más que sin post-its. De hecho, el del metro tenía post-its. Exacto. De hecho y unos Durex transparentes para que no se notara dónde le habían regado. De hecho, en los créditos, ya se veía. De hecho, en los créditos se le da el agradecimiento al centro de control. En las tomas, ahí se fue tomando el centro de control del metro. Y una parte ahí muy bajito dice, agradecemos al doctor Cerebro y a sus víctimas. Exacto. Que lo hayan dejado intacto. Exacto. Ahora, lo que sí es verdad, compañeros, es que sigue en la expectativa las sorpresas. ¿Qué más va a ocurrir? Ya vimos esto que son las acciones inmediatas, como bien dice este canal, se tomó la foto, salió, pero ya firmó, ya dijo, vámonos. Y el señor Biden también ya tomó las de Villadiego, dirían algunos, ¿no? Ya se dijo, ya me voy, ahorita vengo, y ya está pasándola a todo dar en la Florida. Mar a Lago. Y se la va a pasar ahí cachetona, ¿no? Hay una intención, se dice que por ahí andaba perdida la esposa en alguna de las habitaciones esperando que le recibiera Biden, pero no hubo ocasión para que esto ocurriese, ¿no? Se perdieron por ahí. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? Se llevó las toallas y la vajilla, ¿no? Eso es lo que están sospechando, y algunas de ellas parece que sí eran bastante caras, más caras de las que usó Fox. Las toallas parece que sí estaban hechas con tejido fino y era el que mantenía el brillo del cabello dorado del señor. Bueno, aquí cuando hicieron el Museo de los Pinos, Ulises, también, o sea, los faltantes fueron monumentales. No, pues cuando dijo que no iba a vivir en Los Pinos, dijeron, pues llévatelo todo, carnal. Dejaron unas llaves Elbex donde había unas llaves de oro, ¿no? Cambiaron las cerraduras, hicieron todo. Te vamos a cobrar la publicidad por el comercial. Ah, bueno, todo eso que le hicieron. Ajá. Ahora la pregunta sería, ¿qué vamos a ver si es el regreso del establishment? A ver, cuéntanos, mi querido Carlos. Tú ves en la
en el futuro algún tipo de agresión ya formal? Digo, porque Estados Unidos se la pasó 4 años sin hacer la guerra. Yo estoy casi viendo que ya van a empezar los bombardeos sobre Irán o que van a empezar a hacer unas cosas medias bárbaras. ¿Tú qué ves en el horizonte en esta política que dice que no es agresiva, pero se le nota a leguas que la unidad la van a lograr sobre la base de mandar a muchos a los chingazos? Vamos, es que más vale viejo por conocido que malo por conocer. Vamos, que generalmente los demócratas históricamente son los que más han hecho guerras en las administraciones estadounidenses, ¿no? Por mucho de que se vendan como progres y que la agenda verde, etcétera, etcétera. Sí, a Biden le urge una unidad nacional. Parte de su discurso fue en ese sentido, ¿no? Plantea de que sí, sé que hay gente que no me quiere, sé que hay gente que no votó por mí, pero también me voy a dedicar a chambear por ellos. Y la forma más fácil de echar a andar la maquinaria de los dólares y de la unidad nacional es creando un enemigo allende las fronteras, en torno al cual todos lo odien al unísono, por decirlo de alguna manera. Y en este sentido, entonces, pues no tardan, o sea, no tardan en meterle una lanita a Siria, seguramente, ¿no? Hay una relación estrecha entre la familia Biden y el gobierno ucraniano, ¿no? Que a final de cuentas sirve como especie de cuña contra la Rusia de Putin. No, saludos a los amigos rusos que acaba de ser el bautismo, el nadado en... Se metió al agua a 30 grados bajo cero el condenado saludos a la comunidad rusa. A sus 68 años y dijo, pues ahí sentí como que estaba fría. No, estaba persinando, ¿verdad? Exactamente. No, son de esas aguas que por lo frío se te hacen chiquitos los ojos, ¿no? Exactamente. Como de esquimal, ¿no? Así le pasó entonces al Siki. Es la forma de echar a andar todo el complejo industrial militar que históricamente da mucho trabajo, ocupa mano de obra, y las inversiones son muy importantes y ocupa una gran cantidad de mano de obra. Para reactivar la economía estadounidense tienen que hacerlo de lo más rápido posible y esta no se descarta en el horizonte, ¿no? Vamos, y más sabiendo cómo se las gastan los demócratas, ¿no? Oye, mi buen Carlitos, ¿Cómo la ves, mi Sigui? ¿Tú sí ya ves que va a haber invasión a los latinos o a los europeos o a los asiáticos? Sí, que le hagan coincido. ahora sí, le van a hacer el amor o le van a hacer la guerra a los chinos? Sí, creo que van a tener una doctrina, o van a emprender a usar una doctrina sumamente intervencionista en el mundo, muy activa en política exterior, tratando de recuperar la hegemonía y tratando de mantener contentos a sus votantes. Y no me refiero a los votantes de a pie, sino a los votantes poderosos, a los que impulsaron todo este proceso. Pero aquí la salvedad, yo diría que se va a poner sabroso, porque el tema del fraude, porque además, recuerden, no es el primero, digo, es la primera vez que llega la sangre al río, hubo muertos, toma del Capitolio, y en fin, y en los próximos meses me parece que va a haber muchos señalamientos con respecto a ello, ¿no? Sean ciertas o no, va a haber menciones sobre el supuesto o cierto, lo que sea, fraude. Ya hubo cuando compitieron Al Gore contra George Bush hijo en Florida, precisamente. Entonces, esto ya es muestra de un declive, de una situación de plena decadencia de Estados Unidos, o por lo menos del plano de su democracia. Entonces, va a ser paradójico porque va a haber va a ser muy activa la intervención de Estados Unidos, muy intervencionista, por decirlo de alguna manera, en el mundo, pero va a haber muchísimos señalamientos porque perdió el prestigio y el sustento, e inclusive muchos de los que respetaban o que eran canarios de las doctrinas intervencionistas estadounidenses en el mismo Estados Unidos y en el mundo, van a alzar fuerte la voz, me parece. Entonces, creo que se va a poner sabroso. ¿Y tú cómo la ves, Oscarino? ¿Ves ahí ya la amenaza ahora sí sobre Venezuela? Estas ganas que les traían ahí al señor Maduro y todo esto que estaba fomentando y construyendo, o incluso México, que ahorita yo les quiero hacer una pregunta al respecto. ¿Tú cómo la ves? ¿Sí los ves igual que los compañeros que están señalando? Sí, la historia continúa, por supuesto. Habrá que poner las barbas a remojar, porque obviamente va a ser una política de continuidad. Hoy, es el primer momento en la historia de Estados Unidos en que experimenta una crisis de salud, una crisis económica, una crisis política y una crisis de desarrollo integral.
y es la primera vez que se pasa la factura a los ciudadanos norteamericanos. Anteriormente, ante cualquier crisis, se pasaba la factura a cualquier otro país del mundo, estableciendo cadenas, simulando guerras, realizando procesos, en donde al final del día pagaban otros países en lugar del propio Estados Unidos. Ahora la situación es diferente y la propia ciudadanía está pagando las consecuencias debido a un mal manejo de las políticas públicas por una parte, pero por otra parte también derivado de una burbuja de crecimiento, digamos, permanente en el aspecto económico, en donde se han dedicado a imprimir billete verde permanentemente a salvedad de lo que sea. Y bueno, ahora ya el agua les llegó al cuello y hay otras economías que están surgiendo y que ya están por encima de la norteamericana, específicamente la economía china, la economía rusa, que va también muy rápido, y otras economías en el mundo. Esto hace repensar el proceso de política exterior de Estados Unidos y cómo va a recuperar parte del terreno perdido durante estos años. No me refiero a que todo ha sido perdido durante la etapa de los 4 años del gobierno de Trump, sino este acumulado que se ha dado por décadas y que al final del día, pues ahora les está generando, pues ahora sí que una situación explosiva, tan grave como la crisis del 2008, ¿eh? Pues a mí me parece, compañeros, que digo, este año va a ser el año donde van a empezar a acomodar sus piezas. Por supuesto, es el año de la vacunación, es el año del regreso y van a tratar de, pues en este injerencismo, pero también en estas ganas de recuperar su prestigio, su presencia de lo que son, creo que sí va a haber intervencionismo. O sea, la injerencia es aquella de, no, ustedes deberían, a la de, hay que hacerlo porque si no, les va a caer la de Calimán. Ah, no, ese es nuestro héroe, la de Superman. El Y creo que estamos bajo un riesgo cierto. Y aquí viene un tema interesante, y digo, quiero aprovecharlo porque ocurrió ayer que el fiscal general Gers Manero intervino de manera bastante airada, fuerte, diríamos, en las entrevistas que le hicieron en el caso, sobre todo, de nuestra corresponsal Carmen Aristegui, que no sé por qué le autorizaron ese tipo de expresiones, de ¿a poco los de la DEA son pendejos? ¿No? Sí. Pero lo cierto es que tenemos, compañeros, una situación que me parece peculiar, y es que pues ya salió incluso un comunicado de parte de la Coordinadora de Fiscales de México apoyando la decisión y la actuación de Gers Manero respecto a las acusaciones que le han hecho de haber dejado libre al señor Cienfuegos. Aquí lo comentamos de lo de Cienfuegos, pues no había sustancia por parte de lo que habían presentado, que no quería decir que no lo fueran a juzgar por otras cosas, eso ya tendrán que presentarlo, que ha sido el argumento de ¿y por qué no le dijeron nada por lo de Tlatlaya o lo de los 43? Pues porque de eso no lo iba a acusar la DEA, ni le importa, a ellos les importan otro tipo de cosas. ¿Qué opinión les merece así para cerrar rápidamente? ¿Será motivo de algún tipo de intervención? ¿Será motivo de un profundo diferendo con el señor Biden? ¿Cómo la están viendo? ¿Cómo la ves, mi querido Carlos? Tú que eres el de las relaciones diplomáticas. Era la fiscalía de Trump, o sea, no necesariamente veo un conflicto con Biden, sino vamos, puede abonar a este imaginario colectivo que trae Biden, de que bueno, lo hecho por Trump estuvo mal hecho, ¿no? Y nos metió en broncas que no debió de habernos metido. Se puede vender por ahí. La problemática que yo veo es de que no hay coordinación entre relaciones exteriores y la fiscalía, vamos, porque ayer Gers Manero estuvo diciendo, pues a mí me vale madre que Relaciones Exteriores haya pedido el desistimiento. O sea, yo cumplo con mi papel porque, vamos, yo no tengo pruebas, a mí no me dieron pruebas y yo hice mi investigación. No se están coordinando y más allá de que se plantee que la fiscalía es autónoma, tiene que haber un mínimo de coordinación si es de que las gestiones de Marcelo fueron para que precisamente se desistiera la fiscalía estadounidense y entonces poder traer aquí. Marcelo actuó de una manera creo que muy pragmática en el sentido de que sí se ve como un aspirante a poder estar en la sucesión presidencial y de una vez quiso ganarse al ejército, ¿no? O sea, tiene que haber congruencia en el Estado y actuar como cuerpo. La fiscalía está torpedeando a relaciones exteriores al plantear una situación como la planteó Gers Manero, ¿no? Pues, ¿cómo la ves, Iji?
Es una amenaza, estamos bajo riesgo, recibiremos algún tipo de retaliation, como dicen los gringos. Retaliation. Mira, coincido con Carlos, pero sumaría que en las formas jurídicas le caería la roña primero a la Fiscalía estadounidense y a la juez, que siempre han presumido de ser independientes en Estados Unidos, luego la Fiscalía. Entonces, si quisiera operar Biden contra México por este caso en específico, creo que tendría que empezar por allá y sería muy costoso. Se tendría que lanzar contra el Poder Judicial y además creo que se destaparían una cloaca más o menos mediana, porque, a ver, vamos a revisar las cosas. Dicen, y es muy claro, no hay pruebas, o sea, bueno, no alcanzan para los cargos, los cuales ya ustedes han definido muy claramente cuáles eran, no otros, de ninguna manera. En esos cargos, entonces, alguien hizo una detención antes de que inclusive existiera esta situación para el probable diferendo entre el canciller y el fiscal mexicanos. Alguien hizo una detención al vapor, y alguien hizo una solicitud primero, porque recuerden que además en Estados Unidos es por jurado, no es como aquí un juez de control que califica la detención, la orden de aprehensión, sino es un jurado. Entonces se movió una maquinaria enorme. Me da la impresión, evidentemente, que alguien dijo, tenemos un caso en el justo momento que se necesitaba político y mediático, y alguien dijo, va, échenselo. Cuando dijo, los que, tanto el que, como dice el dicho, tanto peca que el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Entonces sería Trump, el sistema judicial estadounidense y el de fiscales, que recuerda más que los fiscales en Estados Unidos son elegidos. Entonces sería un costo, me parece, muy grande para Biden. En este caso específico, podríamos hablar de más adelante. Muy bien, ¿y tú, Oscar, cómo la ves? Bueno, creo que no tenemos que buscar el hilo negro. Estados Unidos se queda con los asuntos que siempre le reditúan o le generan aportaciones muy importantes en la cuestión de lo recuperado. Ha sido prácticamente, bueno, ha sido más bien una práctica histórica. Y bueno, el general Cienfuegos pues no tenía los suficientes recursos en ese sentido, ni las investigaciones habían arrojado lo conducente en el sentido de poder verificar cuentas bancarias, propiedades que se le pusieran a expropiar y en su momento otorgar al erario público norteamericano. Pero lejos de ello, mi buen Ulises, me parece desafortunado que algunos comunicadores estén queriendo generar un posicionamiento como si fuera el pater familias, la DEA, ante cualquier institución gubernamental de cualquier país. Eso es sumamente desafortunado, es no creer en nuestras instituciones y por ello me parece muy válido el documento que refieres que se expidió el día de hoy. Bueno, se publicó el día de hoy por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, de la cual forman parte todos los fiscales y procuradores de la República Mexicana. Y esta conferencia nacional se reúne anualmente en una o dos ocasiones para determinar asuntos de carácter general y establecer una misma ruta de operación y a su vez una coordinación eficiente y eficaz. Fíjate, aquí lo estoy retomando y dice que se ha estado propugnando por erradicar vicios de antaño como la persecución por sospecha. Por sospecha. Actualmente estamos regidos por un sistema penal acusatorio que presume como uno de los principales elementos la presunción de inocencia. Luego, entonces, si no hay los elementos que puedan acreditar el cargo para imputar a una persona un procedimiento de carácter penal, pues obviamente no tendrá que haberlo. Aun cuando exista la presión de un Estado, país vecino. ¿Y la consulta para enjuiciar a los expresidentes entonces, güey? ¿Pero en qué sentido, Carlos? No te entiendo en esta parte. O sea, en automático ya estaban prejuzgando. En la sospecha. O sea, espérense, o sea, también, o sea. Bueno, se iniciaría un juicio, pero obviamente se tendrían que aportar todos los elementos en un momento determinado, ¿no? Y así obviamente fue. Respetando estos principios de presunción de inocencia, ¿no? De accesibilidad. Ahora, pero no caigan en la provocación de Carlos. Ahorita platicamos de ese es otro tema. El tema real, y a mí sí me gustaría por lo menos decirlo, espérenme tantito, espérenme. Adelante. Es que de verdad es importante esto con lo que estaba cerrando Oscar. Y ya nos vamos, perdónenme, pero el tiempo se nos está agotando. A ver, si es verdad, estamos ante una situación donde hay voces y se están escuchando, y por eso yo quería escucharlos a ustedes.
porque aquí en el almuerzo picante creemos en la soberanía, sí nos asumimos como personas que tenemos una identidad nacional, somos mexicanos y creemos en lo que hemos estado consiguiendo en nuestras instituciones. Me parece verdaderamente chafa aquellos que dicen, pero si ya lo habían acusado a los gringos, tenía que ser verdad, y se demostró que no. Pero así también como nos pasó en su momento, el caso de haber enjuiciado, ¿se acuerdan?, a la francesa, nos generó un montón de líos. Bueno, tengamos una actitud fuerte y de valor y presencia, pero también tengamos la capacidad de pedirle que juicien al señor Cienfuegos por los casos que ocurrieron en México. Pero también tengamos la capacidad de defendernos frente a la actitud, yo diría, injerencista de otras naciones. Pues ahí está, nos vamos, perdónenme que nos tenga que ir así, pero se acabó el tiempo, esto fue el almuerzo picante, síganse cuidando, de verdad las cosas no han mejorado, pónganse su cubrebocas, lávense las manos, hagan lo necesario y si pueden, por favor, no salgan. Cuídense, cuidémonos, esto fue el almuerzo picante. ¡Picante! Beso para ellas, abrazo para ellos. ¡Picante! Es que Siggy usa Microsoft, el Explorer de Microsoft. ¡Picante! ¡Cante! Caliente. ¡Cante! Ya, págale al récord, ya deja de grabar. No quiero.